Sabes que te esperábamos hace una semana y como no tuvimos noticias tuyas... Ha contratado a otro. Tuve que hacerlo, pero si quieres, necesito una camarera. Hoy nos encontramos con Aida Folk y con Fernando Trueba. Aida debutó en el cine de la mano del director y con Isla Perdida llegan a su cuarta película en colaboración. Una magia que transmiten cuando están juntos. Mucha complicidad. Y si bien es que cuando Aida empezó a trabajar con Trueba tenía apenas 14 años en la película El embrujo de Shanghái, como podéis entender, una niña que todavía estaba formándose. Es ahora, como adultos, cuando vemos cómo han desarrollado esta maravillosa amistad. Isla Perdida es un thriller romántico que cuenta también con Matt Dillon, la estrella norteamericana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto ver el cine casi lleno antes de nuestro estreno. Bueno, él es Fernando Trueba, por si no lo conocéis. Lo mismo que dice Aida, que me encanta ver gente en un cine. Ver la foto como Dios manda, ver a los actores como Dios manda, oír la música, las voces, el sonido, todas esas cosas que gastamos tanto tiempo y meses currándolas, pues donde se ve bien es en el cine. Por muy bien que se vea en algunas teles, en las casas y tal, donde se ve bien es en el cine. Los defectos también se deben ver más grandes, ¿no? Pero no tenemos ninguno. Bueno, yo tengo uno y está a la vista, o sea que ¿para qué lo vamos a ocultar? Si tenéis la oportunidad en algún momento de charlar o ir a algún coloquio que haga Fernando Trueba, por favor, id con los ojos cerrados porque es una enciclopedia. O sea, da gusto oír hablar a este señor que lleva 40, 50 años de carrera y que sabe muchísimo de cine y tiene un amor y una pasión absoluta. Esta película es... cuando la íbamos a rodar, Aida me decía, bueno, ¿y cómo la defines tú? Y yo decía, es un suspense romántico. Ay, ¿qué género es ese? Y yo decía, bueno, pues, Hitchcock hacía mucho eso, ¿no? Rebeca, Sospecha, La sombra de una duda, Vértigo, ¿de qué eran? Pues una historia más o menos de amor, alguien que... tal, amor romántico, y de repente empezaban a cositas... Pero hemos inventado un nuevo género con esta Exacto. película. Luego cuando estábamos rodando en Grecia, en la isla donde vais a pasar ahora 2 horas, y creo que os va a gustar, vais a querer ir allí, yo descubrí, y se lo dije a Aida, digo, mira, en realidad en la película lo que estamos haciendo es un western acuático. Y digo, porque primero se ve el agua en todos los planos, ya lo veréis, y luego tiene una cosa en común con el western, que es que en el western siempre llega un forastero a un pueblo, en el pueblo hay allí unas personas, se lía un jaleo de la leche, unos conflictos, unas peleas, no sé qué, y al final el forastero se va y se acabó la película y todos a casa. Y entonces, bueno, pues de repente tuve esta visión del western acuático. Yo siempre me ha gustado mucho el thriller, ¿no? Las películas que te producen inquietantes y todo eso, siempre me ha gustado mucho el cine de Hitchcock y muchos otros, pero sobre todo Hitchcock, que ha sido el maestro de ese género. Y también he leído muchísimo, sobre todo cuando era más joven, ahora últimamente menos, novela negra, novela policíaca, y una de mis favoritas era Patricia Highsmith. Me encantaban sus novelas. Sus novelas, en muchas de ellas había un americano perdido por Europa dando tumbos, metiéndose en problemas y casi siempre haciendo las cosas equivocadas. Entonces, quizá en mi idea cuando decidí ponerme a escribir este guión, esas dos cosas pesaban mucho. Me apetece hacer una película de ese tipo, me apetece tocar ese tipo de música, ¿no? Y yo he hecho muchas comedias, he hecho películas como de música, documentales, etcétera, algún drama, algún tal, pero quería hacer algo más en este género, que a mí como espectador me gusta mucho. Es una película
que para mí es cine en el sentido clásico, como cuando yo decía, eras niño y dice, vamos a ver una del oeste, vamos a ver una policíaca, vamos a ver una de amor, ¿no? Pues esta es una película, esa cosa tan simple como es decir, vamos a ver una película, ¿sabes? Sin más, sin demasiados referentes. Todo tiene referentes, pero no se puede hacer una película sin ningún referente. En cuanto un personaje va y se sube a un autobús, ya podemos hablar de la problemática del transporte público. Pero, quiero decir, siempre hay referencias a la realidad, porque lógicamente los personajes viven en el planeta Tierra y les pasan cosas de las que nos pasan a los terrícolas. Pero, cuando digo que es una película, no lo digo como un chiste, sino diciendo es eso, es una historia de personajes. Y que hable Aida. Y que te ha encantado volver a trabajar conmigo, puedes decirlo, no te dé vergüenza. Sí, ha sido la última vez que he trabajado con él. No, es la última que he trabajado hasta ahora con él. Hasta ahora. Pues nada, es una peli que hemos hecho con mucho cariño, lo típico que se dice. Mi personaje es Alex, me vais a ver todo el rato, de principio a fin, y espero que hagáis equipo conmigo y lo veáis todo a través de los ojos de mi personaje. Y nada, gracias por verla. Gracias. ¿Qué tienes aquí? ¿Tocas? Nunca sé qué estás pensando. ¿Qué más cosas no te he contado? Ojalá me equivoque. ¿Has estado casado? Te lo contaré otro día. ¿Cómo te lo hiciste? Ambos tenemos un pasado y hemos llegado aquí huyendo de él. Conozco bien a Max. No te obsesiones. Estoy seguro de que hay una explicación. Hacer cine es un poco como enamorarse. Enamorarse de los personajes, de los sitios, de las historias. Pues yo creo... ¿De quién te has enamorado más? ¿De pues, quién? Y a la como le gusta que le digan piropos. Pues me enamoro del personaje, lógicamente, de Alex desde que lo escribo, ¿no? La película, la historia es con ella, el espectador viaja con ella, llega a un lugar, le pasan unas aventuras y allí está con ella hasta el final. Entonces es un personaje, yo para contar esta historia necesito querer mucho ese personaje. Y luego necesito querer a quien lo interpreta. Y con Aida eso me resulta bastante fácil. Y sí, es un personaje con el que yo creo que el público se puede identificar y hacer el viaje con él, ¿no? Muy bien. Yo también te quiero, Fernando. No, sí. Pues Isla Perdida para mi carrera significa mucho porque es siempre un lujo volver a trabajar con Fernando, siempre es un sello de calidad indiscutible por cómo rueda, por las cosas que escribe y el tipo de historias que cuenta y porque siempre me propone retos. Ya hice mi primera película, entré en el mundo del cine de su mano, que ya era descubrir, digamos, un mundo laboral siendo una niña. Después me propone otro reto que es aprender francés y hacer una película con Jean Rochefort y Claudia Cardinale, y ahora me dice, no, es que vamos a hacer un suspense con Matt Dillon y en inglés. Entonces, como actriz, es que no, y encima en Grecia, o sea, es un lujo. Digo que sí, pero corriendo. Cuéntamelo todo, ahora. ¿Es que no lo entiendes? Sé que tienes preguntas. Voy a contártelo todo. Si después quieres irte, podrás irte. En serio. Porque, por ejemplo, durante una época tuvimos los derechos, una opción sobre una novela de Patricia Highsmith, que al final yo creo que me eché para atrás, quizá por falta de valor en su día, hace un montón de años. Tengo un guión escrito con David Newman, el guionista de Bonnie and Clyde, y El Día de los Tramposos, Superman y tantas grandes películas, que me pasa Doctor. Y escribimos un guión que es un
policíaco también, que a lo mejor algún día voy a hacer. Y, o sea que para mí ese siempre ha sido un género muy cercano y muy querido, y sobre todo como espectador también, ¿sabes? Y como director de cine es el género cinematográfico por excelencia, ¿sabes? Entonces, la comedia, que yo adoro, y yo soy un director, si alguien me define como director de comedia no le puedo decir que no, pero la comedia, quieras que no, tiene un origen en el teatro, ¿no? Y en la comedia teatral, la comedia cinematográfica, pero eso viene del teatro desde Aristófanes. Pero el suspense no, el suspense es cine. Y el suspense es contar con imágenes. Y el suspense es que está pasando algo y lo estás viendo desde aquí, desde un lugar determinado, con la cámara, con un objetivo determinado, etc. Entonces eso para un director de cine es muy tentador, ¿sabes? Porque es donde te pones a prueba a ti mismo, ¿no? Porque es no solo retratar una historia, ¿no? Es que la cámara forma parte del relato de la historia. Y eso es lo que hacía Hitchcock, ¿no? Y lo que hizo toda su vida, que se consagró a ese género, ¿no? Y por eso inventó tantas cosas a nivel visual y a nivel de tal, porque estaba en un género, estaba tocando una música que le exigía eso, ¿no? Que había que estar continuamente descubriendo maneras de contar, y todavía vivimos de él, ¿sabes? O sea, quiero decir, el cine se alimenta de Hitchcock y se va a alimentar durante muchos años. Es ineludible. Algunos nos vamos a ir a tomar una copa. ¿Te quieres venir? No soy muy de ir al pueblo. ¿Y vosotros conocéis bien a Max? Nadie conoce a Max bien. Es raro. Bueno, primero son 3 grandes actores. Luego están, creo, muy bien elegidos para los personajes. O sea, porque a veces un buen actor, si el personaje no le va, pues está ahí perdido. Sí. Pero ellos 3 eran para mí como, quiero decir, los personajes les iban como traje a la medida, ¿no? Entonces ahí teníamos mucho ganado y la química funcionaba. Para mí era muy importante no solo la química entre los 2 personajes protagonistas, el de Aida y el de Matt, sino también es muy importante para todo lo que les pasa a Aida y tal, que el espectador quiera a Chico, y que la química de complicidad de Chico y Alex también funcione, la complicidad de Alex y el personaje de Matt y Max, etc. Entonces, todo eso era muy importante, y para mí el ejercicio que desde el principio está en el origen de la historia, que es empezar a contar una historia, no digamos comedia, pero sí en la realidad, ¿no? En esa realidad que puede ser la realidad de este verano. Estabas en un sitio precioso, de vacaciones, una luz estupenda, o trabajando y tal, y poco a poco eso irlo desplazando en otra dirección, llevándolo de la realidad al cine. Yo creo que el espectador de hoy día es un espectador mucho menos ingenuo que el de hace medio siglo, y entonces le tienes como que un poco engañar, ¿no? Entonces meterle en algo que reconoce, que conoce, que está como en casa, que siente que aquello es real, que es un mundo donde él podría estar caminando, y poco a poco ir introduciendo los elementos inquietantes, ¿no? De la historia, y llevándotelo hacia el género, o sea, llevándolo de la realidad al cine, ¿no? Que al final es el viaje que hace la película. Sí, eso, los 3 actos con las 3 estaciones, está claro desde el principio del guión, y ese era uno de los retos, ¿no? El contar esos 3 momentos, ¿no? En los que y crear esa atmósfera, ¿no? Irla transformando, ¿no? Poco a poco, ¿no? En cada plano, en cada escena. Luego el cine negro, o el cine, llamémoslo X, thriller. Thriller es que hoy parece como que la palabra se ha acabado identificando con un policía con una pistola, ¿no? Y thriller, no, es tener miedo, tener, ¿no? El thrill, el suspense. Y entonces, para mí en este género hay una cosa que lo hace puramente cinematográfico, es que siempre alguien está viendo algo o descubriendo algo que los demás no ven y que nosotros vemos a través de él. Alguien está siguiendo a otro, vigilando a otro, siendo observado para otro. Entonces, eso es el cine. El cine
¿Por qué una de las películas clave de la historia del cine es La ventana indiscreta, ¿no? Pues ¿qué es? Es un hombre que está mirando por la ventana de su casa, que es una pantalla, y por esa pantalla ve varias pantallas, como varias películas. Cada película es una casa de aquella casa enfrente, y de repente algo empieza a pasar en una de las pantallas que es inquietante, y dejamos de ver las demás y nos vamos allí. Quiero decir, de alguna forma esa película es una metáfora del cine brutal, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando en este género, estás haciendo cine, estás obligado a hacer cine, ¿sabes? Y si no lo haces, estás perdido, ¿sabes? Entonces, como director, para mí eso es un reto, ¿no? Es que la cámara no es inocente, no está simplemente haciendo una foto y sacando al personaje mientras dice un diálogo, no, la cámara está contando algo y está mirando desde un lugar y está transmitiéndote una sensación, ¿no? Y eso es lo que yo llamo el cine puro, ¿no? El género cinematográfico por excelencia. Fernando, ambientas la película en 2001. Hay un momento en el que incluso en una televisión vemos el 11M y la película, cuéntame un poco por qué en esta 11S, época... Eso, 11S, madre mía. Vemos el 11M, se llama Pues aún 11M, madre mía. La película nos habla de estos personajes que también huyen hacia adelante, pero también nos habla del dolor y de la memoria. Sí, mira, yo quería, para mí había dos cosas para esta fecha que eran importantes. Una, quería que estuviéramos en un mundo donde existen los móviles, pero no en un mundo tan desarrollado como este de ahora, donde ya hay una cantidad de información, etc. Y luego, era clave para mí que el pasado aquel de este personaje de Max, este pasado que hay oculto, yo en mi cabeza, eso tenía que ser 69-70. Es decir, los años en los que están muriendo estrellas del rock, estrellas del jazz, drogas, Sharon Tate, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. O sea, es un momento donde todo aquello era un momento muy duro, ¿no? Entonces aquí tenemos un personaje que ha huido de aquello, o que ha salido como ha podido de aquello, mal, no, más bien mal, pero ha salido, ¿no? Entonces, yo quería que hubieran pasado como 30 años de eso. Entonces, y a la vez esto otro de los móviles. Entonces la historia, para mí lo ideal era alrededor del 2000. Y de repente dije el 2001, porque todo el mundo reconoce esa imagen y ese lugar y dónde estabas y tal, ¿no? Entonces quise meterlo ahí como una puntuación, ¿no? Como en un segundo plano, que ellos ni se dan cuenta, pues están en otros problemas, ellos tienen sus propios problemas, pero por detrás se está desmoronando, se está acabando una era. Y no hay geolocalizadores, claro, que si no... Claro. Claro, o sea que esas son las razones, digamos, cronológicas. Bueno, Isla Perdida es una película que yo no podría catalogar como cualquier película de thriller o de suspense de hoy en día. Es como un clásico moderno, tiene reminiscencias de lo que ha sido el cine de Hitchcock, por ejemplo. Fernando Rueda de una manera muy clásica, en el mejor sentido de la palabra, o sea, con una estética muy bella, y yo creo que es un gusto para los sentidos ver esta película, verla en el cine en grande, ¿no? Con su música, su luz, sus actores. Sería inviable rodar en todas las estaciones a nivel de producción, pero sí fuimos a rodar en septiembre, octubre y noviembre, porque septiembre tiene todavía la luz del verano, luego en octubre ya, y así pues se podía notar, digamos, esa diferencia en la luz. La localización en Grecia está clara desde el principio, ¿sabes? Desde el principio escribimos pensando en una isla griega en la que solo haya una construcción, una casa, y que tengan que pasar o sea, eso está en la historia desde el principio. Y yo quería que este personaje estuviera más cerca de los 60 que de los 50, y me acuerdo de hacer todo un trabajo, que lo tengo todavía en un cuaderno, de todos los actores de esa generación, poniendo cuándo ha nacido cada uno y tal, no sé qué, y pensándolos uno a uno. Madre mía, ¿no? Yo cuando vi esa lista... ¿La viste? Entonces... Suelta. No, entonces yo lo que necesitaba era alguien que tuviera al lado de galán, romántico, o sea, ese actor atractivo que ha gustado, pero que ya está con una edad mayor. Y a la vez que
teniendo ese componente romántico, tuviera otra cosa, que es que te pudiera dar miedo. Entonces, había unos que yo decía, uy, este es romántico estupendo, cualquiera de ellas, todas se casarían con él, pero miedo no me da mucho. O este otro me da mucho miedo, pero no me imagino a nadie enamorándose de él, etcétera y tal. Y Matt Dillon me lo daba perfecto todo, ¿sabes? La edad, el tal, tenía todo lo que le hacía falta al personaje. Entonces, además, ocurría que nos habíamos conocido, habíamos coincidido habíamos estado algunas veces juntos, y ya como la segunda o tercera vez yo le había dicho, tengo una historia que a lo mejor te pasa un día, dámela, pero entonces yo estaba con otro proyecto, entonces no se lo di en el momento, dije, no quememos cartuchos y tal, cuando haya que dárselo se lo daré, ¿no? Entonces no sé qué película estaba preparando, tenía otra por ahí y luego se complicó porque me ofrecieron la de Colombia y tal. Y entonces ya cuando pude tal, le llamé y le dije, ¿te acuerdas del proyecto que te hablé y tal? Sí, joder, te lo mando. Y le gustó y estamos. Y Aida, que es ya parte de mi cine y de mi vida, y Juan Pablo Urrego, que es un actor con el que trabajo por primera vez en Colombia, me parece uno de los mejores actores que he conocido en mi vida, es un bicho de bueno y de fino, de una calidad increíble, entonces me lo traje y junté a 3 actores fantásticos. Mira, Nunca debió salir de Reus. Lo que más ilusión me hace es que ya me ha pasado con algunos que me han dicho, es que no sabía de qué iba a ver la película, tío. Joder, como que la película les había llevado, ¿sabes? Que les habían dejado llevar por la historia y que la habían vivido y tal. Esto es lo que más ilusión me hace, ¿no? Y que estén con el personaje de Aida de principio a final, pues al principio como jiji jaja, ay qué bien, que no sé qué, y luego que poco a poco empiecen a, ¿sabes? O sea, que vivan la historia, o sea, que es lo que nos gusta cuando vamos a ver una peli de suspense, ¿no? Que la peli nos lleve, eso es lo más bonito que hay, ¿no? Ir al cine y olvidarte de que estás en el cine, ¿no? Y crearte una historia, ¿no? Eso es lo que más me encanta, que le gusta a la gente, que la vivan. Pues siempre lo más importante es preguntarme quién es esta chica, tiene mi edad, qué vida ha tenido, qué familia ha tenido, qué le ha pasado, un poco el pasado, y luego el momento en el que llega, en el que está, y sobre todo en esta película era qué quiero contar en cada escena. Es un personaje que llega a un sitio, que vas descubriendo 4 cositas, pero que en realidad lo que es importante es todo lo que va a pasar con los personajes que se encuentran. Entonces, para mí era muy importante volver a lo esencial, que era estar conectada con el presente, vivir la historia a tope, obviamente tener relaciones distintas con unos y con otros, tener un récord emocional muy claro, porque en este tipo de películas es un auténtico lío, ruedas primero al final, luego al principio, no sabes dónde estás y tienes que contarlo muy fino. Y nada, el inglés, ponerme en forma para correr mucho. Muy difícil encontrar el lugar, hubo muchos viajes, muchos ferries, muchos barcos, muchos coches, buscando islas, hasta que encontré el lugar para rodar la película. No fue fácil, y cuando lo encontré me dijeron, no, es muy difícil porque está muy lejos y para producción es muy complicado, y yo decía, bueno ya, pero este es el sitio que me hace falta para una película, o sea que vamos a hacerlo aquí. Nada es fácil en el cine nunca, ¿sabes? Y creo que no me equivoqué, ¿no? Y es muy curioso porque todos los griegos del equipo continuamente me venían a decir, Fernando, gracias por habernos descubierto este lugar de nuestro país que no conocíamos. Qué maravilla acabar el verano en una isla griega con Haunted Heart, Corazón Embrujado, que es el título en inglés de Isla Perdida, en la que vemos al personaje de Aida Folk, que es Alex, una española que comienza un nuevo trabajo como camarera en un restaurante, precisamente de una isla perdida de Grecia.
tampoco tan perdida porque llegan con un pequeñito ferry. Y aunque se gana rápidamente el corazón de sus compañeros y sobre todo el de Chico, el de Chico, que es el barquero que se encarga de traer a los comensales a este restaurante que está en un paraíso, Alex, de quien se enamora, es de Max, el gerente norteamericano del establecimiento, con un pasado unido a la música, pero también muy turbio. Te dice una cosa con una mirada y tú ya sabes qué quiere. Y eso cuando ruedas en barcos bastante lejos se agradece. Sí, aquí había, o sea, quiero decir, hay escenas donde estamos como estamos aquí ahora y puedes decirle, oye, Aida, no sé qué, no sé cuántos. Pero hay veces que estás uno en un barco, otro subido aquí, otro tal, y En el megáfono, Aida, no te pongas así. claro, no puedes... sitios donde es complicado, ¿no? Mecánicamente rodar, o estás subiendo por una montaña y nosotros rodándola desde otra, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Sí, había cosas que me hacía hacer que yo no quería. Por ejemplo, tírate aquí de noche debajo de un árbol y hay bichos, ¿no? Ahora métete en el agua y tírate ahí 5 horas ahogándote. Y No, parece una vuelves a- tontería, pero si ves en esa isla ahí llena de serpientes por todas partes y tal, meterte entre las raíces de los árboles por la noche a esconderse cuando empieza a llover y tal. Yo sola, todos allí y yo ahí sola. Y ahora, anda por un desfiladero pero sin mirar al suelo, ¿sabes? Y es como, bueno, esta es mi última película. Pero yo por Fernando, lo que haga falta. ¿Cuál es lo del desfiladero? Fernando, andando así por los pedruscos que te podías despeñar de noche, mirando hacia adelante. Exagerado. No, Yo creo que yo lo he pensado, yo digo, esta chica, ¿dónde luego va? queda muy bonito, pero o sea, te tropiezas y mueres. No, yo siempre busco un sitio que funcione y que no ponga en riesgo a los actores. Pero en el caso como actriz me acuerdo que Matt Dillon me comentó que era un lujo poder rodar en un sitio así, que él había rodado en sitios muy difíciles, con mucho frío, mucha nieve en Estados Unidos y que claro, eso era un placer. Y la verdad es que teníamos la suerte de bañarnos todo el equipo por las mañanas solos en aquella isla, viendo pececitos y luego pues comiendo salmonetes y salsiqui allí. O sea que es verdad que es un lujo poder rodar en un sitio bonito, agradable y donde todo el pueblo se volcó con nosotros. Es decir, es un rodaje amable en ese sentido. Where'd you get that? We both have our past. We both came here running from them. Es un homenaje a los discos de Blue Note, ¿no? Chet Baker. Sí, no lo pones, se cita a Chet Baker y no sé qué y tal, y bueno, un poco los discos de esa época, ¿no? Hay una imagen usamos una imagen de una fotografía de Matt de joven, con la edad que yo me imaginaba, según la historia esa que os contaba antes, que tendría cuando grabó ese disco, y fabricamos esa especie de portada clásica, ¿no? Sí. Igual que fabricamos el tema del disco, el tema antiguo, ¿no? Que es un tema original también para la película, ¿no? Hecho por un compositor americano, ¿no? Eso era bonito también, inventarte ese pasado oculto musical del personaje, ¿no? Y utilizar la música también como un elemento de suspense, ¿no? Eso también tenía su gracia. Y el pobre Matt ahí venga a dar clases de clarinete. Porque toca en la película, ¿no? Él llega a tocar en la película, ¿no? Bueno, no, toca Debe. uno de los más grandes clarinetistas vivos, que es Ken Peplowski. Me gusta seguir el guión, que por eso se ha escrito, pero tienes que escuchar a los actores y a veces te aportan cosas, unas veces de la manera de decir algo, otras incluso de la propia letra, de cambiar alguna cosa, o a veces dices, esta idea es muy buena y otras no te parece tan buena, pero siempre hay que escucharles porque el actor
ha pensado más en el personaje a veces que incluso tú escribiendo. Pero en ¿sabes? esta película era yo la que decía, oye, que Matt no está diciendo exactamente lo que pone en el guión. No, pero bueno, ves- déjale. No, pero mira, ese es un trabajo que es muy bueno hacer con un actor antes, que es leer el guión con él. No tanto lo de los ensayos, que en el cine no es teatro y no es tan necesario, pero sí leer el guión con él y ver que está a gusto con lo que hay, ¿no? Y que tú estás a gusto y a veces tocar alguna cosa, cambiar alguna cosa, porque él te lo pide o porque a ti se te ocurre, ¿no? Y eso siempre es bueno hacerlo, porque... Pero bueno, siempre que tengas un guión muy bien escrito, muy bien hecho, ¿sabes? Son detalles, ¿sabes? Para mejorar aquí o allí. Sí, siempre escucha, tú le propones y se queda un rato así pensando y te dice que sí o que sí no. Pero está muy abierto a que si eso va a mejorar o juega a favor, sí. Antes he contado que tú me dijiste en su día, en El artista y la modelo, que Renoir decía que siempre hay que dejar una ventana abierta para que pase el aire. Es que es verdad, No está encorsetado. hacer cine, esa ventana abierta es el trabajo del director. O sea, el trabajo del director es que en el momento que dices acción ocurra algo que hasta a ti que te lo sabes te sorprende. Sabes, que te parezca que lo estás viendo y que no lo has escrito tú ni está escrito en ningún lado, que está ocurriendo. O sea, fabricar ese trozo de vida. Y que cuando dices corta, te hayas creído ese trozo de vida. Ese es el trabajo del director. Sabes, que cada plano tenga su vida propia. Qué bonito. Sigo siendo la misma persona, pero claro, eres más viejo, con más experiencia, has aprendido cosas. A la vez, es muy curioso porque cuando eres joven tienes una energía, un entusiasmo, una irresponsabilidad que es maravillosa, ¿sabes? Y que muchas veces la echamos luego de menos en la vida. Y hace poco iba a escribir y he escrito un guión de comedia, ¿no? Y había decidido, empezamos el día 2, no sé qué. Las semanas antes de empezar estaba aterrado. Pensaba que ya no tenía gracia, que la vida es muy dura, que has perdido gente, que pasa, que el mundo está lleno de desgracias, cosas terribles como cuando vas a hacer chistes, comedias, ni hacer reír a nadie, es absurdo, no me va a salir nada de dentro gracioso, ¿sabes? O sea, era como si aquel, por lo que me preguntas, estuviera muerto y enterrado ya en el cementerio. Y de repente, el día que empecé, fue como si abriera el grifo y me lo pasé muy bien. Y volvimos a reírnos y a escribir diálogos graciosos y situaciones graciosas. Y para mí fue un subidón. El decir, uy, no estoy muerto. ¿Sabes? Estabas de parranda. Sí, no, pero es verdad que está ahí. Lo que pasa es que tienes una experiencia que no tenías entonces. Y hay que saber usar la experiencia. O sea, por ejemplo, la experiencia te enseña a no escribir cosas que vas a tirar o que vas a cortar, a ir al grano, ¿sabes? A saber detectar. Cuando eres joven escribes y hasta el día siguiente no te das cuenta y dices, esto era una mierda. Aquí lo único que vale es este diálogo, esta frase, lo demás es una mierda. Y ahora ya lo sabes, y apenas tal, no la dices. ¿Para qué decir esta tontería? Esto es una mierda, vamos, pam, pam, pam. Vas como muy directo, ¿sabes? Porque es como que has aprendido a conducir. Entonces, a la vez, no puedes pensar ni por un momento que ya te lo sabes todo, porque ahí te la pegas. ¿Sabes? Tienes que tener mucho respeto, porque hacer humor y hacer reír, yo le tengo mucho respeto a eso. Eso es muy difícil, ¿sabes? Es muy bonito, es una cosa apasionante, pero no perderle nunca el respeto, ¿sabes? Pero a mí me encanta hacer comedia. Y Ópera Prima, mira, me pasó una cosa hace como un año así, un poco más, que me llamaron de la Filmoteca en Madrid. Dice, mira, oye, que es un programa con los institutos, de no sé qué, y entonces vamos a pasar el sábado por la mañana Ópera Prima para 4 institutos. Chavales de 15 y 16 años, claro.
¿podrías tú venir a presentarla? Y dice, sí, sí. Y entonces digo, no, presentarla no, voy después a hablar con ellos. Y lo que yo tenía era una gran curiosidad por saber si chavales de 15 y 16 años ahora esto les parecía la caída del Imperio Romano o se reían como se reía el público en su día. Bueno, pues se reían. Entonces eso me produjo una gran... me hizo mucha ilusión, ¿sabes? Y hablar con ellos luego fue muy divertido. ¿Sabes? Fue muy divertido. Entonces dices, joder, pues haces una cosa ahí, pasa medio siglo y bueno, pues ahí, por ahí anda, ¿no? Muchas gracias.